Todos los artículos y accesorios que han visto hasta ahora tienen una cosa en común. Están hechos de plástico por medio de moldeado por inyección. Este es un producto terminado. Así es como se ve el artículo en su primera fase. Enseguida investigaremos cómo estos se convierten en esto. Estos granulados son disueltos en inyectado bajo alta presión dentro de moldes previamente fijados, en donde después termoplásticos, nombre aplicado a los plásticos derretibles. Podemos comparar el termoplástico con una vela de cera, ya que tienen la misma propiedad de derretirse, modelarse, solidificarse, y si es necesario, se vuelve a derretir, modelar y solidificar. Esta película es la introducción al moldeado por inyección. Discutiremos los dos tipos principales de máquinas de moldeado por inyección, la máquina de pistón y la máquina de tornillo. Veremos los moldes, estudiando sus componentes y revisando su operación. Haremos una demostración sobre los dos métodos principales para sujetar un molde hidráulico o hidromecánico. Finalmente hablaremos acerca de ciclos relojes y la importancia de establecer un ritmo de moldeado. Primero, hablemos de la máquina. Hoy en día, la industria de moldeado por inyección en este país utiliza dos tipos principales de máquinas, la máquina de pistón y la tipo tornillo. Estas dos máquinas se diferencian por la forma en que plastifican el material termoplástico y lo conducen al molde. Primero, miraremos la máquina de pistón. El plástico viene a la planta en forma de granos, como hemos visto. Estos granos son colocados en la tolva de la máquina de pistón. De aquí caen por gravedad al sistema de alimentación. Este, a su vez, deja caer los granos a través de una abertura o garganta del alimentador, conduciéndolos al cilindro de calentamiento. El calor dentro de este cilindro convierte los granos de partículas sólidas a una masa. Estas bandas eléctricas de calentamiento, las cuales están usualmente ocultas por una tapa, son las que proveen el calentamiento necesario para disolver los granos. Miremos dentro del cilindro de calentamiento para ver lo que pasa allí. Por ser los plásticos pobres conductores del calor, los trabajamos a través del cilindro de calentamiento por varios ciclos para darles tiempo de derretirse. De esta manera, lo que realmente estamos haciendo es calentando el plástico antes de su verdadera inyección. A medida que el plástico se mueve a través del cilindro hacia el molde, el granulado que está en contacto con las paredes del cilindro de calentamiento se derrite más rápido que el resto. Para lograr que más cantidad de plástico esté expuesto a las paredes calientes del cilindro, se ha colocado un dispositivo llamado torpedo, el cual está alojado en el extremo delantero del cilindro que impulsa el plástico para una plastificación más rápida. El plástico derretido no está líquido, más bien se llama una masa. La temperatura de la masa y los factores que la controlan son áreas críticamente importantes en moldeado por inyección. El área más crítica de moldeado por inyección es tal vez mantener el plástico a la temperatura correcta. Muy caliente o muy fría causaría problemas y defectos. Primero, seguiremos la pista del plástico desde la tolva a través del mecanismo de alimentación y hacia el cilindro de calentamiento. Para el momento que el plástico ha alcanzado el extremo delantero del cilindro, ya está listo para ser inyectado a través de la nariz dentro del molde. Para mover el material blando se requiere una tremenda presión de inyección. El pistón de inyección ejerce presiones hasta de 20.000 libras por pulgada cuadrada sobre el granulado. Si usted considera que el agua que sale por la manguera de su jardín tiene una presión de entre 60 y 100 libras por pulgada cuadrada, ya tendrán idea de la tremenda presión que se necesita para mover el plástico unas pocas pulgadas de la nariz a la cavidad del molde. Esta clase de presión requiere una gran técnica. Una vez en el molde, la pieza se forma a medida que se enfría. El proceso es continuo y repetido. Antes de ir a analizar el diseño y operación del molde, regresemos al otro tipo principal de máquina, la máquina de tornillo, y veamos cómo se diferencia de la máquina de pistón. Viendo las piezas que salen moldeadas, podrán observar que no hay diferencia entre la máquina de moldeado por inyección tipo pistón y la de tornillo. Las diferencias existen en alguna otra parte. Ellas principian en una temprana etapa del proceso en la forma como la máquina de tornillo derrite el granulado y lo conduce al molde. Iremos dentro para ver cómo trabaja. En el tipo tornillo, como en el tipo pistón, el granulado comienza en una tolva, pero no hay mecanismo de alimentación. El granulado cae hasta el extremo trasero del tornillo. El tornillo rota simultáneamente y actúa como una bomba para conducir el granulado del extremo de alimentación hasta el frente. El plástico se convierte en masa por calentamiento y fricción, la cual se desarrolla debido a la tendencia del plástico a pegarse en las paredes calientes del cilindro y a la superficie del tornillo.
El tornillo es diseñado para comprimir el granulado a medida que éste se traslada hacia adelante a lo largo del tornillo. Esta combinación de adhesión y compresión genera calor por fricción al plástico a medida que el plástico es literalmente llevado por sí mismo enroscándose en una acción espiral. Llamamos al proceso el principio de tornillo plastificador. Se puede generar tanto calor que puede ser muy factible un gran sobrecalentamiento que degradaría el material a menos que la operación de fricción esté bien controlada. El tornillo está diseñado para que el granulado se mueva constantemente. A la hora que el granulado llegue a la nariz, estará uniformemente calentado y derretido, de tal manera que no hay necesidad de un dispositivo espaciador. Tanto el tornillo como el pistón de inyección sirven para forzar la masa dentro del molde. En una máquina de tornillo, el plástico también puede ser procesado a una temperatura más baja que en una de tipo pistón. Esto significa que el material tiene menos calor y por lo tanto la solidificación toma menos tiempo. Como resultado, los ciclos son más rápidos. Hemos acabado de ver los dos tipos básicos de máquinas de moldeado por inyección, el tipo pistón y el tipo tornillo. La diferencia principal entre estos dos tipos es el método por el cual el plástico es derretido y conducido al molde. La operación de la máquina de tornillo y la de la máquina de pistón está analizada en su material escrito. Por favor, apague el proyector y acuda a su libro de anotaciones para las instrucciones. Hemos seguido el movimiento del material desde la tolva hasta el extremo delantero del cilindro de calentamiento en ambas, tanto en la máquina de pistón como en la máquina de tornillo. Ahora discutiremos sobre los moldes y su función. Como todos los tipos de máquinas de inyección usan los mismos moldes, la siguiente discusión cubre ambos tipos, el de tornillo y el de pistón. A partir del cilindro de calentamiento, el plástico se empuja fuera de la nariz a través de un hueco llamado boquilla y luego dentro del molde. Cada molde tiene dos o más partes principales. Este es un molde dos partes. Una mitad se llama la mitad de inyección. Está montada en la placa móvil de la prensa. Usualmente contiene lo que llamamos los machos, lo cual forma la superficie interior del producto que se está elaborando. La otra mitad del molde forma el lado opuesto. Esta mitad es llamada el lado fijo y está montada sobre la placa fija. Si un molde contiene solo una cavidad, es llamado molde de cavidad sencilla. Cuando un molde contiene dos o más cavidades, lo llamamos molde múltiple o molde familiar. En un molde múltiple, cada cavidad es alimentada por medio de un vaciadero, el cual conduce desde la boquilla hasta el borde donde el plástico penetra en la cavidad a través de una pequeña abertura llamada entrada. En moldes de cavidad sencilla, la boquilla puede conducir el material directamente a la cavidad o puede tener un vaciadero que conduce a la cavidad. Después de que el molde se cierra, el plástico caliente es inyectado dentro de la boquilla. De la boquilla fluye dentro de la cavidad única o dentro del sistema de alimentación. El enfriamiento se efectúa rápidamente, ya que el calor es extraído del material caliente por el molde de acero, que es más frío. Cuando las partes se hayan solidificado lo suficiente como para soportar la expulsión sin distorsión, el molde se abre y las partes moldeadas aún adheridas al sistema de alimentación son sacadas del molde por medio de los pines expulsores. Los moldes se abren y cierran por medio de un sistema hidráulico llamado de cierre por rodillera o de cierre por pistón hidráulico o una combinación de ambos sistemas. Ellos pueden desarrollar una fuerza de cierre de hasta 5 millones de libras. Esta tremenda presión es la razón por la que hay una compuerta de seguridad. Esta no solo protege al operador de la tremenda fuerza de cierre, sino que también impide cualquier escape de material plastificado del molde. Para hacer más clara esta película, la compuerta de seguridad trasera se ha mantenido abierta algunas veces. Sin embargo, bajo circunstancias normales, el ciclo no debe principiarse a menos que la compuerta de seguridad esté debidamente cerrada. Ahora hagamos un repaso. Hasta ahora hemos visto los moldes por medio de los cuales se forma el producto. El molde de cavidad sencilla y el molde de cavidad múltiple, algunas veces llamado molde familiar. Hemos visto cómo una mitad del molde está sobre una placa fija y la otra mitad está asegurada a una placa móvil. Hemos observado que el material plastificado fluye a través de una boquilla, la cual es la entrada hacia el molde para tomar forma a medida que se vaya solidificando dentro del molde. Una vez que la parte está formada, los pines expulsores expulsan la parte del molde. Hemos observado los dos tipos principales del sistema de cierre, el hidromecánico usando sistemas de rodilleras
y el cierre por pistón hidráulico que se utiliza para hacer piezas más grandes. Una vez más, por favor, apague el proyector y acuda a su libro de anotaciones para las instrucciones.